pasa cuando soltás? Este verano 2025 me subí a una van con mi novio, recorrimos Australia por 2 meses. Dormí en playas vacías, en medio del bosque, bajo cielos llenos de estrellas. Y ahí entendí varias cosas. Hoy, en Epifanía Podcast, te traigo un viaje, y no cualquiera. El viaje en van, que cambió mi manera de habitar y de ser viajera. Bueno, la verdad que esto lo estoy lo estoy grabando siendo las 12 de la noche de un domingo, pero es que encontré inspiración y obviamente este guión lo venía escribiendo mucho porque es como que bajé mucha data y tenía ganas de escribirlo y bueno, acá está el podcast para ustedes. Les cuento que estoy en Argentina después de 2 meses y medio, desde que llegué de Australia, en donde estuve viviendo 2 años y medio. Qué loco, ¿no? Como 2 meses y medio, 2 años y medio, bueno, se dio así. Y lo que me está pasando últimamente mucho es gente que me ve después de tanto tiempo y me pregunta, ¿ya está? ¿Ya está? ¿Te quedas acá para siempre? ¿Se quedan acá definitivo? Y yo me quedo como cargando la ruedita esa, la rosca que gira. Digo, ¿qué respondo ante esta pregunta? O sea, no me voy a encapsular en una idea. Lo que me pasa que estoy respondiendo a esto es que hoy elijo estar acá, pero no sé qué va a pasar mañana. O sea, realmente lo único que pienso que es constante es el cambio. Y, y como que Australia es precioso, amo Australia, me encanta estar allá. Sin embargo, hoy elijo estar acá. Y así de simple, o sea, sin rebuscarlo tanto, ¿no? Hoy estoy acá conectando con mis raíces, conectando con la familia, los amigos, mis amigas, bajando como todas las experiencias vividas a tierra, como que experimentamos muchas cosas. Fue una intensidad en 2 años y medio que de repente está bueno esto. Y elegimos esto, ¿no? Así que bueno, acá estamos en Argentina. Y volviendo al tema de la van, no entienden la emoción que me genera poder compartir esto con ustedes por fin. Les voy a contar lo que fue el viaje, les voy a chismosear un poquito lo que fue eso y también contarles algunas reflexiones que esa experiencia dejó, ¿no? El viaje en van empezó el 1 de febrero del 2025 y como les dije, duró 2 meses. Fueron 10.000 kilómetros. 10.000 kilómetros. Realmente es una travesía enorme. Y enorme fue también lo que trajo eso, ¿no? Realmente fue una experiencia increíble que nunca me voy a olvidar, ni yo, ni Klaus. Realmente nos invitó a fluir y a conectar, a soltar el control, estar abierta a los cambios de planes, dejar ir a los planes estrictos, habitar el presente y conectar con lo simple. Eso así como cuento largo corto, eso es lo que les puedo anticipar de todo lo que obviamente les voy a compartir en este episodio. Pero realmente este viaje fue como tener un clic mental de que eso a veces es más simple y no es tan importante el destino, ¿no? Como ese lugar a donde querés llegar, la meta, sino la dirección. Ahora esto parece muy abstracto, pero ahora te lo voy a intentar bajar a tierra con todo esto que te quiero compartir. Pero antes de abrir el viaje en van, les quiero dar un poco de contexto, ¿no? Porque aprovecho esto del podcast que me permite esto de que sea hablado, como si fuese una nota de voz que te estoy mandando. Voy a aprovechar este formato para poder ampliar la experiencia de lo que fue Australia. Porque si bien estuve compartiendo mucho en Instagram, en TikTok, como que este es un formato en donde puedo explayarme mejor. Y obviamente amo el ida y vuelta y si ustedes tienen más preguntas sobre eso o lo que sea, yo voy a ahondar. Esta experiencia, yo quiero decir que nunca creo que la voy a poder terminar de bajar a tierra. Como que siento que puedo seguir sacándole mucho jugo. Pero bien, para quien no sabe, me fui a Australia en noviembre del 2022. Viajamos con mi novio para allá y al principio la idea posta que era pasar el verano. Como que no queríamos condicionarnos con ninguna idea puntual. Entonces dijimos, bueno, vamos a Australia tranquilos, sabiendo que esto puede durar días, semanas, años, lo que sea. O solo pasar el verano, pero como sin una idea fija. Y eso estuvo espectacular, porque era como vivirlo sin presiones. Y la verdad, he aquí que ese verano fue literalmente eterno,
porque imagínense, duró 2 años y medio al final. Pero bueno, es que todo fluyó. La verdad que la experiencia estuvo espectacular y es como que nos agarró de la mano y nos fue llevando en todo esto que fue. Llegamos, conseguimos alojamiento, trabajo, un grupo de amigos hermoso, como que todo fue fluyendo. Después de trabajar el verano, nos fuimos a viajar por el sudeste asiático un mes a Filipinas y a Bali. O sea, laburando ese verano nos pagamos ese viaje precioso y cuando volvimos hicimos base en Sydney de nuevo, trabajamos un poco más. Y nos fuimos a encarar esa famosa extensión que para quienes seguramente se cruzaron con data que circula en redes de Australia, esta extensión se menciona un montón, que básicamente es que Australia tiene un sistema para poder extender la visa si trabajas en zonas rurales o en rubros en donde ellos necesitan mano de obra. Entonces, por ejemplo, nosotros fuimos con una visa Working Holiday por 1 año y si trabajabas en cierto sector por 3 meses, te lo extendían a 1 año más y si ese segundo año hacía 6 meses de extensión en una zona rural o en una parte en donde ellos necesitan, te extienden 1 año más. Entonces, esa es la onda de la extensión. Entonces nosotros hicimos esa famosa experiencia en una granja de paneles solares, es decir, una solar farm. Y bueno, eso la verdad que es capítulo aparte. Fue una experiencia hiper intensa y desafiante. A veces me encontraba poniendo tuerquitas en el medio del campo con ovejas al lado y decía, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Qué estoy haciendo acá? Pero la verdad que otros días decía, no, esto es impresionante. Y otro día aparecía yo con, no sé, amoladora, martillos, haciendo laburo hiper físico. Pero no sé, fue una experiencia espectacular. Espectacular justamente por eso, porque un show con todos los condimentos que puede tener. Tristeza, alegría, desentendimiento, incertidumbre, gracioso. Bueno, todo junto. Por eso, espectacular de espectáculo. Bueno, después de esa experiencia de 4 meses, nos fuimos de viaje a Japón. Que yo solamente puedo decir de ese lugar, que también es un capítulo aparte, es que es increíble y me encanta ese lugar. Increíble porque realmente parece otro planeta. Esa gente vive en otro siglo más avanzado. Me encantó su cultura, su gente, su energía, su comida. Por Dios, no puedo superar Japón. No veo la hora de volver. Y después de ese viaje increíble en Japón, que duró unas 3 semanas, hicimos base en un lugar que se llama Byron Bay. Byron Bay es todo lo que te puedes imaginar de Australia. Es un pueblo surfista en la costa este, en donde hay playa, justamente surf, cafecitos, mucha calma, música, arte callejero, mucha vibra, mucha energía. Y ahí nuestra vida fue completamente hermosa. Vivimos más de 1 año ahí. Encontramos amistades súper mega especiales. Teníamos una rutina re linda de, bueno, compartir con esas amistades, ir al gimnasio, trabajar, ir a la playa. Ahí obviamente encontré mi amor por el matcha. Aguante el matcha. Y si no lo probaste, te recomiendo que lo pruebes. Y si tiene gusto a pasto, no me hago cargo, ese matcha estuvo mal hecho. Igual, bueno, este verde, tampoco te imagines que te vas a tomar un submarino con chocolate amargo, ¿verdad? Pero bueno, sigo. En Byron fue como que no sé, me encontré con una versión re linda mía, conectada con la naturaleza, con los hábitos que le hacen bien, no sé, desarrollé mucha constancia con tema de journaling, o sea, esto de escribir en un cuaderno, como con más frecuencia, ¿no? Porque era algo que yo siempre hice, desde chiquitita. Siempre llevé como una bitácora, por así decirlo, de viajes, ni hablar de tener un diario íntimo cuando era más pequeña todavía, pero bueno, como que el journaling es algo que lo desarrollé mucho en Byron, esto de acomodar ideas, ponerlas en el papel, levantarme a la mañana con mi matcha o cafecito y escribir, ir a la playa a caminar. De hecho, me encontré empezando a estudiar coaching ontológico, que es una formación que sigo haciendo incluso hoy en día, porque es una formación larga de 15 meses. Y bueno, me encantó eso. Y también Byron me abrió la puerta a todo un mundo que yo no conocía de terapias alternativas interesantes y potentes, porque acá les voy a hacer un paréntesis contándoles que justamente Byron Bay en los 60, 70 se convirtió como en un centro hippie de terapias alternativas y espirituales y es al día de hoy que tiene esa reputación y atrae a muchas personas interesadas en espiritualidad, sanación energética, meditación, yoga, astrología, por lo cual no es casualidad que justo ahí entablé vínculos hermosos con amigas en el trabajo o en la diaria que me hicieron conocer estas terapias muy bellas que se las quiero compartir ahora así rapidito. En otro episodio obviamente puedo ahondar en esto, pero por ejemplo terapia somática, somatic healing se llama,
que es una persona que te guía en este proceso en el cual te conectás con tu cuerpo a través de la meditación y la respiración y soltás traumas que están encapsulados en el cuerpo. Y eso fue súper potente. Con otra amiga, por ejemplo, hice una sesión de terapia del sonido que se llama Sound Healing, que es una práctica que usa vibraciones sonoras a través de instrumentos como cuencos para ayudar al equilibrio físico, emocional y mental. O sea, la idea, así en criollo, es que el cuerpo tiene una frecuencia natural y cuando estamos estresados o en desequilibrios o enfermos, por literalmente, no sé, una tos, nuestras frecuencias se ven alteradas. Entonces, el sonido ayuda a través de estos instrumentos que te digo, como cuencos, campanas o incluso la voz humana, a restaurar esas frecuencias que están desbalanceadas. Las ordena y genera una sensación de armonía. Entonces es muy loco porque cuando fui a esa terapia como que mi amiga tocaba unos cuencos y nos hablaba y nos hacía una meditación que yo les juro que me fui a Júpiter. Y ahí también te encontrás con un montón de sentimientos, de emociones, de cuestiones por sanar. A lo que voy con esto, con todos estos ejemplos, es que yo encontré en Byron cuestiones que nunca había experimentado antes, como esto, como vínculos re lindos de amistades que me va a llevar para toda la vida, mucho autodescubrimiento, no sé, también además de eso, conectarme realmente con la naturaleza, porque antes estábamos en Sydney, como les digo, viajamos un montón, fuimos a la extensión y como que Byron fue como un anclaje en un lugar, como un portal energético que nos chupó y nos quedamos ahí y no quisimos irnos, como que nos encantó y bueno, la naturaleza ni hablar, Byron es precioso, las playas, tiene como montañas, mucho verde, ver la luna y las estrellas todos los días iluminados a más no poder porque no hay tanta luz artificial. Y Byron es como un lugar en donde realmente saneé un montón de cosas, me conocí un montón y entendí también la importancia de estar al aire libre, o sea que a mí eso me hace muy bien, me da mucha calma. Antes de olvidarme, porque esto me parece un dato muy relevante. Es que no es casualidad que todo esto que les digo es en Byron, que es históricamente un lugar ancestral y espiritual para los pueblos originarios. Realmente para ellos es una zona sagrada. Y ni hablar de una cuestión geográfica, por así decirlo, que es que esta región en donde se encuentra Byron Bay fue formada por actividad volcánica hace 23 millones de años y por esta historia geológica el suelo de la zona es muy rico en roca volcánica y minerales fértiles, y si bien no hay evidencia científica de que diga que ahí hay piedras energéticas, algunas personas creen que el lugar este en donde está construido Byron Bay, esas rocas volcánicas tienen una energía ancestral con propiedades energéticas. Y bueno, mientras estuvimos ahí viviendo en Byron, un montón de experiencias sucedieron. También seguimos conociendo un montón de Australia desde ahí, que lo usamos como base. O sea, o sea, nos tomamos diferentes aviones para ir a conocer, por ejemplo, Melbourne una vez. Otra vez fuimos a las Whitsundays y a la Gran Barrera de Coral, que es un punto obviamente muy importante para conocer cuando estás en Australia. Y de hecho después también desde Byron fuimos a hacer una visita, obviamente a Argentina con nuestra familia, en donde estuvimos más de un mes y fue precioso. Y después volvimos a Byron para pasar el verano 2025 con amigos y estuvimos ahí y de repente llega el momento de este capítulo que es el viaje en van. Creo que es importante este contexto para que sepan desde qué lugar nos fuimos al viaje en van, que igualmente les quiero hacer un disclaimer, una aclaración, que el viaje en van no empezó en la ruta, sino que empezó el día que compramos la van. Era una Mitsubishi Delica, que para los que saben de mecánica, yo en eso no me voy a meter claramente, aunque ahora sé un poco más, es como una joyita. No me salía la palabra, pero es como una reliquia, porque es una van 4x4 hecha en Japón. Los componentes están en japonés, el manual está en japonés, es una reliquia preciosa creada por los japoneses para andar en la nieve. Entonces, bueno, nada, nos pasó mucho que usándola ahí en Australia, muchos nos frenaban para decir qué preciosa estaban. Entonces la conseguimos de segunda mano en Marketplace Facebook. Klaus obviamente, bueno, estuvo más metido en este proceso y yo, bueno, mucho más de apoyo moral. Pero bueno, como les decía, o sea, la gran parte de la aventura también empezó antes de salir a la ruta, o sea, fue armarla, fue darle amor, fue sentarnos y cranear cómo íbamos a hacerlo, organizarlo y demás. Y todo mientras nosotros trabajamos casualmente ahí en Byron Bay, ¿no? O sea, Klaus estaba en un depósito
y yo de vendedora de ropa en un local y además manejando la red de un café. Cuestión, en tiempo libre, además de ir a la playa, juntarnos con amigos y demás, yo crear contenido, hacíamos lo de la van. Y estuvo espectacular porque nos conectó ya con esa aventura, ¿no? Obviamente después pueden ver en mi Instagram que les mostré cómo quedó la van por dentro, los espacios, el panel solar, la cocina desplegable. Así, después me cuentan qué les parece. Y bueno, nada, esto también lo que me conecta con la idea de qué onda cuando alguien se pone un objetivo, qué lindo es que todo empieza a conspirar en favor de eso, ¿no? Sí, obviamente te arremangás y te lo pones a hacer, pero como que hay que confiar en las capacidades resolutivas de uno, ¿no? De que uno, si se lo propone, lo puede hacer. No naces sabiendo construir un mueble o sabiendo de mecánica, lo aprendes en el camino, te arremangás, buscas data, le preguntas a alguien, lo buscas en YouTube o simplemente te guías por tu intuición, pero es lindo que uno confíe en esos procesos, ¿no? Y que no tenés que saber todo para poder hacer algo, ni para empezar, o sea, lo puedes aprender haciendo y bueno, y eso fue muy divertido de la van. A todo esto, perdón, repito, son las 12:30 en este momento en la ciudad de Buenos Aires y yo me encuentro grabando este episodio, pero bueno, para transmitirles lo feliz que me hace este tema que nada, no podía esperar a grabarlo mañana. Cuestión, un día llegó el momento y salimos a la ruta, que para que tengas una dimensión geográfica de todo mi relato, con la van conocimos la costa este de Australia. O sea, subimos un poquito más que Byron Bay, fuimos al norte y desde Nusa, desde donde nos encontramos con unos amigos y disfrutamos unos días, empezamos a bajar hasta el final de la Great Ocean Road, una gran ruta del océano que es impresionante, que vas bordeando todo, vistas panorámicas con el mar al lado, es precioso. Cuestión, fuimos desde Nusa hasta allá, hasta la Great Ocean Road, y desde el estado de Victoria, que es en donde está esto, cruzamos en ferry a Tasmania, que es otro estado separado de lo continental. Y eso, fuimos en ferry con la van arriba y estuvimos 2 semanas enteras y estuvo espectacular porque fue muy distinto a todo lo demás que estábamos viendo. De hecho, como que Tasmania es más virgen, no está tan turisteado o habitado. Y bueno, es más difícil de acceder, pero bueno, hay kilómetros de ruta en donde no te cruzas con otro auto, ves muchos más animales, o sea, es mucho más salvaje todo. Y si bien la infraestructura está más limitada que en el resto de Australia, está todo muy bien cuidado y mantenido y nos encantó, la verdad que me encantaría volver a Tasmania. Lamentablemente no vimos al demonio de Tasmania, pero bueno, mejor. En relación al viaje en van, es muy loco pensar lo distinto que es viajar en una van. O sea, es distinto a cualquier otro tipo de viaje en donde vos ya sabés que al momento que llegas al hotel a la noche o al alojamiento, es como que bajás un cambio, te pegas una ducha, te metes en la cama. Es como lo más conocido, ¿no? A pesar de estar en otro lugar, ese ya sea en donde estés turisteando. En cambio, en una van, quiero que te imagines cómo sería que vos estés 24/7 viviendo una experiencia. Algo constante que no para. Es un viaje intenso, constante, en donde el momento hasta de bañarte, cocinar y dormir, todo es una experiencia. ¿Entendés? Entonces es como, yo antes de hacer el viaje pensé que me iba a costar mucho más vivir esa experiencia, desde dónde me iba a bañar, cómo iba a ser el cocinar, si iba a estar cómoda durmiendo, qué onda los bichos, todo. Pero les juro que me pasó algo muy loco, que es como que se me dio tan natural y como que me acostumbré, no sé. De hecho, en un momento pasaban los días y yo, no sé, ponele, a las 2 semanas que ya estábamos en el viaje en van, yo frenaba y le decía a Klaus, pero yo no puedo creer en qué momento pasaron 2 semanas, como que, no sé, me está pasando como tranqui, como que me está saliendo natural. Entonces, no sé, como que esto también me hace pensar que esto, obviamente, lo hablo de la experiencia de la van, pero también en Australia en general, como que me permitió conocerme en esos ámbitos, ¿no? Y como, yo sé que esto puede sonar cliché, pero es como que me conocí en esa faceta valiente, con capacidad de adaptarme, como de obviamente salir de la zona de confort. Y bueno, y con la van realmente fue así. Experimentarlo fue súper liviano y es como que nos hicimos nuestras rutinas, más que rutinas diría como rituales, ¿no?
de, no sé, el momento de levantarnos y acomodarlo de la cama y las sillitas enfrente al agua. Y Clau se encargaba de esto y yo del otro, no sé. Rituales que nos permitían que todo saliera más natural y como que tomamos un ritmo y un pulso, ¿no? Como que ya estábamos metidos en la experiencia. Y bueno, nada, eso fue un gran aprendizaje de saber que podemos estar cómodos en lo desconocido, no sé cómo ponerlo en palabras. Pero realmente que yo ya extraño a la van y me da mucha nostalgia y amaría volver a hacerlo. Y me pone re contenta estar compartiendo esto con ustedes, ya sé que se los dije, pero bueno, lo repito. Entonces, para mí, acá es importante aclarar que lo que siento que nos sirvió mucho es la mentalidad con la que encaramos este viaje. O sea, una mentalidad de fluir, de en ese lanzarnos a lo desconocido, mantener una apertura y confiar. Confiar en el camino. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros hubiésemos salido al viaje con todo muy programado, con una ruta estricta, con tantos días en este lugar, tantas X horas vamos a tardar en llegar, que este kilómetro, que acá cargamos nafta, que acá vamos a parar, hubiese sido agobiante, me hubiese asfixiado totalmente. Y por suerte, desde el minuto cero, es como que nosotros encaramos el viaje en van fluyendo, sin plan. Obviamente el plan solamente de viajar con la van. Y teníamos algunos puntos que queríamos conocer, obviamente escritos en el Google Maps, por ejemplo, pero nada estricto, ¿no? Porque de hecho ahora pienso y reflexiono, y el primero de los viajes que hicimos desde Australia, ese que les conté que hicimos Filipinas y Bali, ahí sí teníamos todo calculado, los días, los hoteles, las excursiones, y eso estuvo fantástico, porque de verdad me parece que son destinos que ameritan ese orden y nos recontra sirvió. En cambio, y creo que tiene que ver obviamente con haber pasado 2 años y medio en Australia, que te invita a tener ese tipo de cambios de mentalidad, creo que el viaje en van lo que nos invitó es de nuevo a soltar, fluir, y que este viaje eso lo hizo diferente, como que tener otro ritmo. Y como les decía, o sea, teníamos los lugares importantes que visitar, lo turístico, todo marcadito, datos de cómo, no sé, en dónde encontrar el dato para cargar más barato nafta, lo que sea. Pero mucho fue de hablar con locales, ir literalmente frenando y viendo, sorprendiéndonos, eligiendo en el momento en donde quedarnos a dormir, leyendo los carteles de la ruta, agarrando folletos de centros turísticos y ver qué era lo que se recomendaba, hablando con otros viajeros, o sea, mucho más de manejar y de repente frenar en un spot y decir, che, este lugar nos gusta, nos instalamos acá y de repente abríamos el toldito de la van, sacábamos las sillas de camping, desplegábamos la cocina y nos poníamos a calentar el agua con el mate. Fue un viaje así, improvisadísimo, sin estar apurados por la excursión que se venía, el siguiente punto o corridos con el tiempo. Nada nos apuró y eso estuvo muy lindo. No teníamos tampoco una fecha límite porque no teníamos un día que íbamos a terminar el viaje. O sea, fue todo, se fue dando natural con micro elecciones que íbamos tomando. Y eso, también noto que lo de Australia, lo de este viaje en van, fue como muy de habitar el momento. Además de esa intensidad que les comentaba antes del 24/7 teniendo una experiencia, fue también esto de un viaje de habitar. O sea, lo loco de la van es que no solamente vas a un punto turístico recontra recomendado que es precioso, sino que también lo habitás, ¿no? O sea, lo conoces diferente, literalmente vivís ahí, en ese lugar en donde te recomendaron ir a visitar. Entonces, de repente, los paisajes no solo son los paisajes de ese lugar recomendado turístico, sino también son tu hogar en un momento, ¿no? Y eso me hace pensar que un pedacito de mí quedó en todos esos lugares porque los habité. Estuve ahí sentada con mi sillita y mi mantita disfrutando de ese lugar. Y ni hablar también la van con esto de la improvisación que les digo, de estar abierto al cambio de planes, porque todo puede cambiar de un momento al otro, ya sea el clima o por ejemplo también, no sé, al estar todo el tiempo manejando un vehículo literalmente, pueden pasar cosas mecánicas. Si bien tuvimos, ahora con el diario del lunes lo digo, mucha suerte y la Délica, que nosotros le decíamos la Deli, se portó de maravilla. Nos pasó, por ejemplo, una vez que empezó a hacer un ruido rarísimo. Y mi primer pensamiento fue catastrófico. Pues decíamos, no, no, no puede ser lo que sea esto. O sea, de un momento al otro las cosas pueden cambiar. Empezó a hacer un ruido tremendo. Entonces,
Clau se bajó de la van y se agachó para fijarse y yo iba, no sé, arrancando, frenando, frenando y nos dimos cuenta que literalmente era una mini piedrita del tamaño de un tic-tac, literalmente, y se había enganchado como entre medio de dos metales y cuando acelerabas hacía un ruido. No, no, no. Obviamente nos asustamos, pero después de estar un buen ratito ahí fijándonos y todo, nos dimos cuenta que era esa boludez. Esto también te muestra cómo la capacidad de reírnos en esa situación y de adaptarnos, no sé, como que lo resolvimos ahí en el momento y no resistirse, o sea, eso era algo que estaba pasando y que tampoco podíamos controlar, entonces nada, hacernos cargo, en vez de sufrirlo, hacernos cargo y hacer algo al respecto, ¿no? Y bueno, y en este fluir fue re importante como pareja, que los dos tengamos esa mentalidad y de ser un equipo, no solamente pareja, y apoyarnos, colaborar el uno con el otro, sostenernos, porque nada, obviamente viajar es una montaña de emociones todo el tiempo, el estar lejos, las diferentes experiencias que vas experimentando, algo te mueven adentro, entonces en ese movimiento tener paciencia, atención, cuidado, y me parece que, bueno, obviamente en el viaje en van sobre todo, fue muy importante tener buena comunicación y paciencia y entender sobre todo que la van era un espacio reducido. Si bien estás en paisajes inmensos, no deja de ser un lugar que estamos compartiendo 24/7 los dos, así que ahí hubo mucha comunicación y orden para que los dos estemos cómodos y eso estuvo espectacular y bueno, y también lo de la van, de estar todo el tiempo en ruta, hablando un montón, compartiendo mates, obviamente cuando yo lo permitía porque mucho dormí de copilota creo que dejó mucho que desear, pero bueno, nada. Compartiendo tiempo de calidad precioso y de repente escuchar un podcast y reflexionar de eso, escuchar música, cantar. Y bueno, y además de esto que me doy cuenta que ayudó más allá de esta mentalidad de fluir, creo que en cuanto a lo material, lo que nos ayudó también fue habernos puesto como foco ir livianos. ¿A qué me refiero con esto? Que literalmente en este caso, menos es más. Entonces, no solamente livianos mentalmente, sino físicamente hablando en cuanto a no cargar mucho. O sea, para estar cómodos adentro de la van. Y obviamente en esto nos ayudó mucho construir los muebles funcionales, comprar cajas organizadoras. Entonces lo que hicimos fue rebuscarnos la manera de mandar una valija argentina con cosas que sabíamos que no íbamos a necesitar. Yo acá literalmente creo que doné más de la mitad de mi ropa y de mis cosas. Em, Literalmente me tuve que desprender de muchísimas cosas porque obviamente en 2 años y medio yo terminé acumulando un montón. Y lo que nos ayudó mucho fue que allá en Australia hay algo que se llaman op shops, locales de oportunidades, que son básicamente tiendas de segunda mano en donde vendés tu ropa, no la vendés, perdón, la donás y ellos la venden muy barato, ya sea ropa, hasta muebles, libros, electrodomésticos, todo, y todo lo recaudado lo donan a organizaciones benéficas. Entonces yo lo que hice fue sacar todo lo que yo ya sentía que había cumplido un ciclo y que me quería desprender, lo puse en bolsas, lo fui a donar. Eso fue muy lindo porque el donar obviamente me motivó a desprenderme de estas cosas, porque la verdad que yo soy muy apegada, pero bueno, acá creo que en este punto los emigrantes y viajeros me entenderán que viajando hay que elaborar demasiado el desapego, tanto en lo material como en las creencias, las tenés que romper para poder seguir adelante, o también el apego a los vínculos, o sea, elaborar el desapego, que nada, eso. Y, y bueno, la verdad que ese concepto del desapego me lo traje acá a Argentina conmigo, lo tengo re presente de lo importante que es hacer ciertas limpiezas, que literalmente sacar cosas materiales te despeja la mente. En algún punto, y esto es lo que a mí me ayuda mucho a pensarlo así, es que le tenés que dar lugar a lo nuevo, literal y simbólicamente, en la mochila, en la casa, en la cabeza, y bueno, y así con menos cosas y más livianos, confiando en el camino y entregados a esta experiencia, terminamos viviendo una de las experiencias más espectaculares de nuestras vidas, durmiendo en playas vacías, en el medio del bosque, en parques nacionales, que yo no podía creer que estaba ahí, hasta bueno, a veces en medio de zonas residenciales cuando había que hacerlo.
y otras veces también en campings, que acá dato, en Australia hay campings pagos, que las instalaciones parecen literalmente un all inclusive, o a veces campings que son gratuitos del gobierno, en donde solamente tenés que reservar. Obviamente esta es una pregunta que me hacen mucho de si se podía dormir en cualquier lugar, y la verdad que en cualquier lugar no es legal, pero en Australia es muy normal la vida en van, entonces hay vans por todos lados y la verdad que es cuestión de hablar con la gente local, de saber leer los carteles, de buscar la info en Google, en las páginas del gobierno, y vas entendiendo cómo es la onda de cada lugar y dónde sí y dónde no. Y bueno, nada, confiar en que salga todo bien, y la verdad que nos salió bien, por suerte. No nos hicieron ninguna multa por dormir en algún lugar indebido. La verdad también lo que ayuda mucho es que hay aplicaciones como por ejemplo Campermate, que vos podés filtrar por zonas en donde es libre dormir y eso, que muchas veces igual no las usamos porque esos lugares en donde era posible dormir eran como más para adentro y nosotros preferíamos la playa, y la verdad que nunca tuvimos ningún problema, y como les digo, está llena de banza y todo. Entonces es cuestión de sacarle la onda con eso y encontrarle la vuelta. Y bueno, y la verdad que respecto a eso quiero decir que Chapo, Australia, es zarpado cómo funciona lo público ahí y la infraestructura que manejan. Yo en ese punto estuve muy tranquila. Las duchas públicas, lugares para comer cómodas, con parrillas eléctricas, baños públicos por todos lados, obviamente a veces más limpios que otros, pero hay una infraestructura en donde te sentís cómodo viajando en van. Y además en esta app que te acabo de mencionar, es que parece un chivo, pero no, ¿eh? O sea, lo recomiendan todas las personas que viajan en van. Está Campermate, en donde puedes filtrar por duchas y te aparece la opción de si son frías o calientes, en donde te puedes bañar, ¿no? Y son duchas gratuitas que a veces son abiertas ahí al lado del mar, o sea, en la playa, o duchas cerradas, en donde te puedes bañar muy tranqui. Y nada, eso es clave porque la verdad que yo, un gran miedo que tenía antes de viajar en van era el tema de bañarme. O sea, yo decía, ¿cómo voy a hacer con eso? Pero la verdad que me di cuenta que era bastante sencillo por esto que les digo de la infraestructura de Australia. Al final me di cuenta que como que solté esa exigencia y como que me lo olvidé, como que ya está, yo ya era parte de esa experiencia. Pero como les decía antes, surgió natural y de repente me di cuenta que lo del tema del baño, de ducharme y eso no era un problema. De hecho, me hacía el skincare, todo. O sea, liberé mi mente de esa preocupación. Solté ese control y salió todo bien. Y bueno, respecto a los lugares en donde dormíamos, por mi trabajo en redes, chismecito, surgieron colaboraciones espectaculares con hoteles y alojamientos que increíbles. O sea, ¿qué decirles? Cuando digo increíbles, me refiero a, fuimos a dormir a un refugio en el medio del bosque, en una de las playas que salió de las mejores de Australia, en Tasmania. Después fuimos a un domo tipo glamping, o sea, glamour con camping, un glamping se dice, en el medio de una montaña. Y hasta fuimos a un hotel boutique en una casona antigua que se parecía a Bridgerton. Todo esto gracias a las redes sociales. La verdad que freno y hago este reconocimiento a mi trabajo porque me pone re contenta y nada, compartir con ustedes que también son parte de esa comunidad que está del otro lado, que les agradezco por estar escuchando y que obviamente espero que de este relato y esta reflexión algo lindo se lleven. Pero de verdad que como reflexionar que esto fue gracias al trabajo en mis redes, estas experiencias que también vivimos mientras estábamos haciendo el viaje en van, de estar en esos lugares increíbles, fue como un golpe de realidad y agradecimiento. Entonces, como freno acá y lo concientizo de que toda esa construcción en el mundo digital con esfuerzo y pasión me llevó a esos lugares en el otro lado del mundo a de repente, como les digo, estar en un glamping en el medio de Tasmania o en un refugio en la montaña comiendo malvaviscos con canguros al lado, y yo decir, esto lo hago gracias a que mañana publico un video mostrando este lugar y no sé, los dueños de este hotel me dan la bienvenida, no sé, fue hermoso y nada, es precioso como cuando uno hace con sentido algo y con enfoque, si lo haces con mucho amor, eso te puede abrir caminos inimaginados, te puede hacer generar vínculos re especiales, te puede inspirar e inspirar a otros, te conecta con otro lado más
precioso de la vida, no sé, y siguen floreciendo cosas hermosas, así que yo súper agradecida. Y bueno, nada, y después les sigo compartiendo cosas así de la van, de detalles así del día a día que parecen simples pero que hacían al tema, como por ejemplo la comida. Que esto me lo preguntaron un montón. Cada 3 o 4 días íbamos al súper porque, como digo, Australia está muy desarrollado sobre la costa y la infraestructura es espectacular, así que siempre había un supermercado disponible como para ir y comprar, entonces no es que estábamos con latas de atún todos los días, ni mucho menos. O sea, ahí comprábamos de todo, carne, pescado, pollo, pasta, risotto, o sea, hicimos de todo y lo guardábamos en la heladera de la van, que eso fue un espectáculo que siempre estaba enchufada y funcionando, que estaba alimentada por el motor, pero también por el panel solar que teníamos. Y ese panel solar posta que fue clave porque cargábamos todo ahí, celulares, computadoras, cámaras y nada, la compu por ejemplo que la usábamos para ver películas o de repente Klaus atendía a pacientes porque siguió laburando y yo también, no sé, como creando contenido para redes y también mi formación en coaching y fue clave el panel solar. Y bueno, y con todo esto también me estoy dando cuenta de que la van fue hogar, fue un hogar. Fue hogar, cocina, oficina, fue hasta mi set de grabación. Posta que en ese lugar teníamos todo, todo lo que somos. La extraño la van, pero bueno, ya está en una mejor vida, con otros dueños, siendo feliz también. Bueno. Y bueno, volviendo al tema de la comida que me fue un poco, la verdad que también era divertido el momento de cocinar. Yo me lo tomaba muy a pecho y me sentía literalmente Francis Malman cocinando a los fuegos. Teníamos una nafe que es súper cómodo y realmente cocinaba más rápido que en mi casa. O sea, ese fuego, esa llamita era más potente que no sé. Y obviamente hubo momentos incómodos cocinando, como por ejemplo cuando había animales cercas como estos que llaman possums, que son insoportables, que son, en español lo busqué, zarigüeyas, o canguros, o ni hablar, las abejas, por Dios. Las abejas tuve un momento epifánico, que aprendí que posta, si no la molestás, no te molesta. Ella está ahí, cerquita, es una amenaza, pero si no la molestás, no te molesta. Eso es lo que aprendí de las abejas y ahora de hecho me gustan. Pero bueno, como verán, nos fuimos adaptando a todo tipo de terreno y contexto y, y le agarramos la mano. O sea, después lo más tedioso quizás era lavar los platos, porque bueno, obviamente no teníamos como una canilla. Sí teníamos un bidón con litros de agua, bastantes litros de agua, pero eso era racionado totalmente porque era limitado el espacio de ese bidón y entonces usábamos mucho canillas públicas y demás, pero bueno, para lavar igual también le sacamos la mano y nos poníamos una linterna muy sexy en la cabeza que seguramente me han visto en redes con esa puesta ahí en la cabeza y enjabonábamos todo y después lo enjuagábamos de una. Y tema lavar ropa, que también una gran pregunta, una vez por semana íbamos a un laundry, a un lavadero, lavábamos todo y listo. Así que bueno, respecto a esto, hasta ahora como para hacer una pausa, quiero decir que mientras yo les hago este relato, como que intento bajar algunas ideas, ¿no? Y esta aventura, cocinar con lluvia, lavar los platos con la linterna, improvisar a la hora de encontrar un lugar para dormir, abrir el baúl, o sea, la puerta de atrás de la van, desplegar la cocina y hacernos el desayuno con el sol saliendo a las 6 de la mañana, o sea, la aventura fue eso, además de conocer todos los lugares espectaculares que conocimos. Una cosa que me queda muy marcada de todo esto, que me parece que es una cuestión transversal, es el estar al aire libre, sin tanta, no sé, pantalla, estímulo externo, ruido de la ciudad. Porque es eso, o sea, te despertás con el sol que te entra por la ventanita de la van, dormís abajo de las estrellas, que como les decía, o sea, nunca vi cielos tan iluminados. Escuchar el sonido del viento fuertísimo, muy como fuerte, todo ese viento ahí sin un edificio que te lo tape, por ejemplo, o sea, sentirlo desde el mar, dormir en el medio de un parque nacional y sentirte que, no sé, eras
la última botella de agua en el desierto, estar en el medio de un bosque o de una playa y la luna saliendo del agua. Eso nunca me lo voy a olvidar. O sea, saqué muchas fotos mentales de toda esta experiencia que tuvimos y ahí en esos lugares es en donde encontré mucha paz, con ese silencio, con el mar, con la inmensidad de ese paisaje que no te daban los ojos para poder acaparar todo lo que veías, una playa eterna, no sé, espero estar pudiendo transmitir con mis palabras todos estos sentimientos porque me pareció muy mágico y, y una pausa para el alma realmente. Y como que me doy cuenta que hoy esa pausa y estar al aire libre la valoro un montón, ya sea acá en Argentina salir a mi balcón y tener un poco de sol en la cara o salir a caminar. Me doy cuenta que todo eso tuvo un impacto muy profundo en mí. Es muy importante para mi bienestar eso y espero nunca olvidármelo. Me doy cuenta que son cosas muy simples que me regulan, me ordenan mentalmente, me enraizan, como que me generan una calma espectacular que me hace estar como muy presente, no sé cómo explicarlo. Y bueno, y como les digo, ahora en Argentina, si bien no voy a poder tener una rutina igual, porque son contextos distintos, sí siento que esto es importante para mí para poder sostenerlo de alguna manera, a pesar de que el ritmo sea distinto, como por ejemplo, no sé, no agarrar el celular apenas me despierto o justo antes de irme a dormir, que no es algo que estoy haciendo ahora porque es la 1:30 de la mañana y yo estoy grabando el podcast, pero bueno, tiene una razón de ser importante. O me doy pausas para respirar profundo durante el día, para calmarme un poco. Bueno, seguir escribiendo, salir a caminar y hacer espacio para eso me parece importante. Y dicho esto, obviamente sigo procesando todo lo vivido. Voy a seguirles compartiendo todo lo vivido. Pero bueno, ya estamos llegando al final de este episodio y decirles de nuevo que fue una experiencia súper desafiante y hermosa a la vez. Y justo en este viaje en van me encontré leyendo un libro sobre la confianza. Les juro que no estuvo para nada planeado, se dio así y fue perfecto. Era como que ese libro tuvo que llegar a mí en ese momento indicado. Y como que algo que decía el libro me estuvo dando vueltas en la cabeza y me quedó. Es como en criollo, se los voy a intentar decir, la diferencia entre la dirección y el destino. Muchas veces creemos que el destino es a donde tenemos que ir, es a esa meta fija a la cual tenemos que llegar. Pero ese destino es justamente inmóvil, porque está ahí, cerradito, al final, muerto. En cambio, la dirección tiene vida, es como un movimiento constante, una dirección. Es energía, es estar presente, es navegar sin aferrarnos a un resultado concreto, a una meta. Y eso se siente y está vivo. Entonces, acá viene la confianza en la vida y en este viaje en particular. O sea, la confianza de estar abierto a vivir estas experiencias, a fluir sin miedo, a entregarse a lo que llega sin intentar controlar o forzar las cosas. Confiar en el camino, en el proceso y aceptar el cambio. El cambio como algo que siempre va a estar y a la incertidumbre, que también siempre va a estar. Uno no sabe a dónde va a ir mañana o lo que va a pasar en 2 minutos. Entonces, yo no sé si me voy a quedar en Argentina para siempre o si mañana mi rumbo va a cambiar, pero lo que sí elijo es vivir con confianza. Recordarme que es la dirección lo que me importa y no el punto de llegada. Es estar abierta a fluir con el cambio, a habitar cada momento, a estar presente. Y esa es la invitación que yo te quiero dejar hoy, que confíes en tu dirección, sin obsesionarte con un destino fijo o con una meta. Y si esto también lo pudiese trasladar al viaje en van, te invito a que te animes a conectar con lo simple, a desacelerar, a poder habitar cada momento con intención y calma, porque en eso simple es en donde está la vida. Y si este episodio te acompañó, te inspiró o te movió algo adentro, por favor me encantaría que me lo hagas saber y que lo compartas, para que otras personas también lo escuchen. Y realmente te agradezco por estar acá,
me llena de emoción y no me cabe la menor duda que este episodio tuvo que llegar en este momento a la 1:30 de la mañana en Buenos Aires. Yo así toda tranquila contándote de esta experiencia y vos no sé en dónde lo estás escuchando, pero gracias por sostenerlo hasta acá y me encantaría si podés dejar una estrellita en Spotify o el pulgarcito en YouTube. Te lo agradezco mucho porque eso va a ayudar a que las personas lo encuentren. Gracias. Hasta la próxima. Chau, 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 chau.